Universidad Peruana de las Américas, semana 11. La lectura es el proceso mediante el cual el ser humano capta una sucesión de símbolos visuales y los decodifica en una secuencia de contenido lógico. El fenómeno de leer se desarrolló varios años después de la aparición del Homo sapiens sobre la faz de la Tierra, en la medida en que la escritura, su contraparte, tuvo sus primeros indicios aproximadamente 5 milenios antes de Cristo. Así, para que pueda hablarse propiamente de lectura, es necesario que pueda existir un sistema de grafemas que hagan la traslación del sistema de símbolos orales al plano visual. Podría decirse, además, que la comunicación oral es una condición natural en la especie humana, mientras que el par escritura/lectura, es el desarrollo de una técnica en función de una aptitud natural. La lectura ofrece muchas ventajas para quienes la toman como un hábito imprescindible en sus vidas. Entre algunas de las riquezas que produce se encuentra, un enriquecimiento del universo interno y de la comprensión de otras realidades, adquisición de conocimientos que podrían servirnos, mejoramiento de nuestra capacidad comunicativa, sobre todo si se realiza una lectura oral, y colaborar con el desarrollo de la capacidad de análisis, resolución de problemas y asociaciones. Además, no debemos olvidar que es una fuente de entretenimiento apto para todas las edades, sexos y condición social. El secreto para apasionarse con la lectura reside en saber encontrar aquello que se adapta a nuestros deseos, intereses y necesidades. El hábito de la lectura es parte fundamental de la formación cultural de un individuo, pues permite desarrollar en él la capacidad de razonamiento, el sentido crítico y las competencias interpretativas, eso sin contar que contribuye a mejorar las habilidades de redacción y escritura, aumenta el léxico y estimula la imaginación. Proceso de lectura. El proceso mediante el cual leemos consta de 4 pasos. 1. La visualización. Cuando leemos no deslizamos de manera continua la mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo. Cada palabra absorbe la fijación ocular durante unos 200-269 milisegundos y en apenas 69 milisegundos se salta a la siguiente, en lo que se conoce como movimiento sacádico. La velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros individuos, pero mientras un lector lento enfoca entre 5 y 10 letras por vez, un lector habitual puede enfocar aproximadamente una veintena de letras. También influye en la velocidad lectora el trabajo de identificación de las palabras en cuestión, que varía con relación a su conocimiento por parte del lector o no. 2. La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente. Se podría decir que la información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la vocalización y subvocalización de la lectura. La lectura subvocalizada puede llegar a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser fundamental para la comprensión de lectura de materiales como la poesía o las transcripciones de discursos orales. 3. La audición. La información pasa del habla al oído, la sonorización introauditiva es generalmente inconsciente. 4. La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso de comprensión. Existe también el proceso de extracción, interpretación y reflexión. Técnicas de lectura. Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera de leer al objetivo que persigue el lector. Las dos intenciones más comunes al leer son la maximización de la velocidad y la maximización de comprensión del texto. En general estos objetivos son contrarios y es necesario concertar un balance entre los dos. 1. Técnicas convencionales. Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la comprensión, se encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva y la lectura puntual. 2. Lectura secuencial. La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El lector lee en su tiempo individual desde el principio al fin sin repeticiones u omisiones. 3. Lectura intensiva. El objetivo de la lectura intensiva es comprender el texto completo y analizar las intenciones del autor. No es un cambio de técnica solo de la actitud del lector. No se identifica con el texto o sus protagonistas, pero analiza el contenido, la lengua y la forma de argumentación del autor neutralmente. 4. Lectura puntual. Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes que le interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco tiempo. A partir del siglo XVIII, comienza la lectura intensiva. Esta era reservada solo para unos pocos, monjes y estudiantes de las universidades y academias. Esta modalidad se basaba en leer obras por completo, hasta que quedaran grabadas en la memoria.
El lector reconstruye el libro y el sentido. La lectura puede clasificarse en: 1. Mecánica, es aquella donde se identifican los términos sin la necesidad de contar con el significado de ellos. 2. Fonológica, a través de este tipo de lectura se perfecciona la pronunciación correcta de vocales y consonantes, la modulación de la voz, etc. 3. Denotativa, esta clase de lectura se caracteriza porque a través de ella se lleva a cabo una comprensión literal de lo escrito, o se efectúa una descomposición del texto en piezas estructurales, es decir, sin llegar a realizar alguna interpretación específica. 4. Literal, se refiere a leer conforme a lo que dice el texto. Existen dos niveles de lectura literal de nivel primario, aquí se hace hincapié en la información y datos explícitos del texto. Lectura literal en profundidad, en este tipo de subcategoría se penetra en la comprensión de lo leído. 5. Rápida, esta clase de lectura es aquella que se lleva a cabo seleccionando solo aquellos elementos que interesan al lector. 6. Diagonal, esta clase de lectura tiene la particularidad de que se realiza eligiendo ciertos fragmentos de un determinado texto, tales como los titulares, las palabras remarcadas con una tipografía diferente a la del resto, escogiendo aquellos elementos que acompañan al texto principal, listados, etc. Calle su nombre deriva del movimiento realizado por la mirada, la cual se dirige de una esquina a otra y de arriba hacia abajo en busca de información específica. 7. Escaneo. El escaneo se basa en la búsqueda de palabras o conceptos particulares en un texto. Y se lleva a cabo de la siguiente manera: el individuo imagina el término escrito con la fuente y el estilo del texto en que se encuentra, y a partir de ello, moverá los ojos de manera veloz sobre el mismo en busca de dicho concepto. Comprensión de lectura. La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los ejercicios del razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad para leer en forma analítica, constituye uno de los objetivos básicos de los nuevos enfoques de la enseñanza. Los ejercicios de comprensión de lectura miden, la capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase en el contexto de las demás ideas, la habilidad para entender e identificar lo fundamental de la lectura. La habilidad para identificar las relaciones entre las ideas para realizar el análisis y síntesis de la información. Evaluación de la lectura. Dado que la lectura interviene en la adquisición de múltiples tipos de conocimiento, existen diversos tipos de prueba de lectura, que varían de acuerdo con lo que se pretenda evaluar y si se aplican en niños o en adultos. Las pruebas estándar se deben emplear sobre una muestra grande de lectores, con lo cual quien las interpreta puede determinar lo que es típico para un individuo de determinada edad. La competencia lectora depende de muchos factores, además de la inteligencia. Los tipos comunes de prueba de lectura son: lectura visual de palabras, se emplean palabras incrementando la dificultad hasta que el lector no puede leer o entender lo que se le presenta. El nivel de dificultad se manipula con una mayor cantidad de letras o sílabas, usando palabras menos comunes o con relaciones fonético-fonológicas complejas. Lectura de no palabras, se emplean listas de sílabas pronunciables pero sin sentido que deben ser leídas en voz alta. El incremento de la dificultad se logra mediante secuencias más largas. Lectura de comprensión, se presenta al lector un texto o pasaje del mismo que puede ser leído en silencio o en voz alta. Luego se plantean preguntas relacionadas para evaluar que sea comprendido. Fluidez de lectura, se evalúa la velocidad con la que el individuo puede nombrar palabras. Precisión de lectura, se evalúa la habilidad de nombrar correctamente las palabras de una página. Algunas pruebas incorporan varios de los tipos anteriores, por ejemplo, la prueba de lectura Nelson-Denny mide tanto la velocidad con la que se puede leer un determinado pasaje como la habilidad para luego responder preguntas sobre él. Niveles de comprensión lectora. Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente, en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles existentes: nivel literal o comprensivo, reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto, propia del ámbito escolar. Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa, efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. Para luego expresarla con sus propias palabras.
Nivel inferencial: se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. Nivel crítico y metacognitivo: nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. Técnicas para rescatar la información relevante: las técnicas que le ayuden a leer más rápido serán un gran apoyo, pero por supuesto que no son suficientes, pues el hecho de que un estudiante lea a gran velocidad no asegura que esté comprendiendo lo que lee. Por ello, también es importante que adquiera técnicas que le ayuden a rescatar las ideas principales contenidas en el texto. Para cumplir con este objetivo, a continuación le entregamos algunas estrategias que le podrían ayudar. A. Subrayado: el objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto, con el fin de que una vez terminada la lectura, al leer únicamente lo subrayado se pueda recordar el contenido global de dicho texto. Existen teorías psicológicas de la percepción humana que fundamentan esta técnica, ya que está demostrado que la memoria se fija y recuerda más y mejor aquellas cosas que se resaltan. Por esto, es necesario que usted no solo conozca esta técnica, sino que también la domine y la use. El subrayado consiste en resaltar de otro color, se recomiendan colores vivos como el rojo o verde o los colores fluorescentes, aunque cansan más, aquellas series de palabras que tienen sentido y contenido semántico propio, de modo que con una lectura posterior de lo subrayado esto tenga sentido. Se entienda el texto y se vean reflejados sus datos más relevantes. Por ello, no es necesario subrayar artículos, conjunciones y preposiciones y si es conveniente subrayar sustantivos, verbos, adjetivos, fechas, nombres propios, etc. Ejemplo 1: los romances. Uno de los géneros más abundantes de nuestra literatura son los romances. Los hay de todas las épocas. Desde el punto de vista cronológico, los romances se dividen en, primero, romances viejos. Son casi todos anónimos. Hoy está generalmente admitido que proceden de los cantares de gesta. Los episodios más interesantes de los largos cantares de gesta fueron siendo cantados independientemente del resto del cantar por los juglares. El verso épico monorrimo se rompe y da origen a los versos octosílabos con rima en asonante los pares. Los romances viejos aparecen a partir del siglo XIV. Los temas de estos romances son generalmente históricos, en torno a prestigiosas figuras de la historia nacional, el Cid, el rey Rodrigo, los infantes de Lara, Fernán González, etc. Se agrupan formando ciclos de romances. Otros romances tratan de episodios de la Reconquista, son los romances fronterizos. Hay romances inspirados por las hazañas de los caballeros franceses de la corte de Carlomagno, Roldán, Carlomagno, etc. Son los romances carolingios. Existen también romances novelescos y líricos, cuyo tema no está tomado de la historia o la épica tradicional. ¿Ve esquemas? El esquema es una técnica sencilla, ya que depende directamente de cómo se haya realizado el subrayado y la lectura. En el esquema se destacan los puntos principales del texto y los subapartados que se consideran de interés, utilizando signos para destacar ideas, subrayado, mayúsculas y minúsculas, colores y distintos tipos de letras, presentando las ideas centrales del texto de forma sencilla y lógica. Para trabajar el esquema se debe partir por la lectura analítica de un texto y de su posterior subrayado, además, se debe ir separando cada contenido por puntos, rayas y subrayados, corroborando si lo escrito expresa la idea completa del texto, sin dejar fuera datos fundamentales. Se puede utilizar las mayúsculas para señalar los apartados fundamentales y las minúsculas para los elementos de importancia que hay en ellos. En el esquema se escribe todo seguido y debe intentarse que ocupe el menor espacio posible. No existen nexos de ideas sino, en ocasiones, flechas. El esquema es como un resumen, pero más preciso, sencillo y claro. Con un solo golpe de vista podemos percatarnos de la información que contiene el texto estudiado. Esquema del texto. Los romances. Cronológicamente se dividen en, 1. Romances viejos, autor anónimo. Origen igual cantares de gesta, verso se divide en 2 octosílabos. Rima asonante los pares. Siglo XIV. Temas, históricos, Cid, infantes de Lara, de Rodrigo. Fronterizo, Reconquista, carolingios,
Carlomagno, Roldán. Novelescos. Líricos. Calle resúmenes. El resumen es una de las actividades más importantes y claves dentro del estudio. Usted puede realizarlo después de haber subrayado el texto y de haberlo estudiado. Este resumen debe ser breve, pero completo, con las ideas fundamentales y utilizando su propio vocabulario y modo de estructurar de las oraciones, redactando en forma personal. Se deben utilizar partículas de enlace entre los distintos párrafos, de modo que se produzcan una relación lógica entre los mismos. Es evidente que un buen resumen depende mucho de la comprensión del texto y de las veces que se haya leído. Son recomendables 3, una rápida, otra lenta con subrayado y otra más lenta con memorización y análisis. El resumen se utiliza para sintetizar el contenido de un texto que luego hay que comentar o estudiar. Facilita el estudio y compresión de la lectura, y a su vez ayuda a la concentración mientras se estudia. Con un buen conjunto de resúmenes de las distintas lecciones se puede realizar un excelente repaso final de todo lo que se ha estudiado. Para dominar esta técnica, le sugerimos realizar los siguientes ejercicios: análisis y comentario escrito de textos. Resúmenes de los mismos. Lecturas detenidas. Resúmenes de textos a partir de lo subrayado. Es conveniente que luego de realizar el resumen, lo relea varias veces y, si es necesario, lo vaya completando con el texto enfrente. Tema 11. La lectura 1. La lectura es el proceso mediante el cual capta una sucesión de símbolos visuales. 2. La comunicación oral es una natural en la especie humana. 3. La escritura y lectura es el desarrollo de una técnica en de una natural. 4. El secreto para apasionarte con la lectura reside en saber encontrar aquello que se adapta a nuestros A, B, C. 5. El hábito de la lectura es parte fundamental de la de un individuo. 6. El hábito de la lectura permite desarrollar en él la capacidad de A, B, C. 7. El proceso mediante el cual leemos consta de 4 pasos: A, C, B, D. 8. La fonación es una articulación oral o se podría decir que la información pasa de la vista al habla. 9. Las técnicas de lectura se presenta A, C, B, D. 10. La lectura intensiva es comprender el texto. Y las intenciones del autor. 11. La lectura puede clasificarse en A, D, F, B, E, G, C. 12. La lectura litera se refiere a leer conforme a lo que dice. 13. Los niveles de lectura literal, A, C. 14. El escaneo se basa en la búsqueda de o conceptos particulares en un texto. 15. La comprensión de lectura tiene de dentro del contexto de los ejercicios del 16. La comprensión de lectura tiene como objetivo desarrollar para leer en forma analítica. 17. Los ejercicios de comprensión de lectura miden A, C, B. 18. Lectura de comprensión se presenta al lector 1. Pasaje de mismo que puede ser leído en o en voz alta. 19. Fluidez de lectura se evalúa con la que el individuo puede. 20. Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de que tienen lugar en el proceso de la lectura. 21. En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura existen 3 niveles: A, B, C. 22. Las técnicas para rescatar la información relevante son A, B, C. Miligramos. Gloria Quispilay Joyos /ULA 2018, y página 11.